Muy bien, continuando con los trastornos, ¿no? La interpretación de los trastornos ácido-base, tendremos ahora la segunda parte, y es acidosis y alcalosis respiratoria. Ya pudimos ver en el video anterior los trastornos metabólicos, ¿no? Primarios, tanto acidosis como alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de diagnosticar una acidosis respiratoria? Debemos tomar en cuenta que el defecto primario en la acidosis respiratoria es un aumento de la presión de dióxido de carbono. A mayor dióxido de carbono, mayor formación de ácido carbónico, ¿no? Es un ácido, dona protones, dona hidrogeniones, y entonces el paciente presenta un pH bajo. Recuerden que la presión de dióxido de carbono normal va de 35 a 45. Podemos decir 40 milímetros de mercurio más o menos 5. O 35 o 45 milímetros de mercurio. Una acidosis respiratoria puede desarrollarse cuando existe una hipoventilación, una disminución de la ventilación pulmonar. Esto provocará una retención o una disminución de la eliminación del CO2, de dióxido de carbono, el cual se genera, ¿no?, en el metabolismo tisular. Es decir, trastornos respiratorios de la vía respiratoria, trastorno de la caja torácica o trastorno del centro respiratorio a nivel de bulbo raquídeo, médula oblonga, entonces pueden provocar una acidosis respiratoria porque el paciente no está eliminando de forma adecuada el CO2. Se acumula, se forma más ácido carbónico, reacción catalizada por la enzima liderasa carbónica, y entonces se vuelve medio más ácido, ¿no? Empieza a reducir el pH sérico. Como en primer video, debemos tomar en cuenta que a la hora de evaluar un trastorno ácido-base, uno de los primeros pasos es evaluar el pH, luego evaluar la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Y recordar que cuando hablamos de acidosis respiratoria, debemos tomar en cuenta que se presenta con un pH bajo, ¿no? Y que el cambio primario es un aumento en la presión de dióxido de carbono, con un cambio compensatorio o un cambio secundario, aumentando la reabsorción de bicarbonato o aumentando la excreción de hidrogeniones por los túbulos renales. Y se da, perdón, aumentando la reabsorción de bicarbonato o disminuyendo la excreción de hidrogeniones, ¿no? Aumentando, perdón, la excreción de hidrogeniones y aumentando la reabsorción de bicarbonato, entonces provocará una alcalosis de forma secundaria como cambio compensatorio. Para hablar de acidosis de tipo respiratorio, disminución del pH, aumento de la presión de dióxido de carbono y un aumento en el bicarbonato sérico. El diagnóstico diferencial de una acidosis respiratoria es contrario a una acidosis metabólica. Es decir, aquí no utilizamos la Neon Gap, aquí no utilizamos, por ejemplo, Winter, aquí no utilizamos, por ejemplo, el Delta Delta. Aquí se nos sale un poquito, ¿no? El anión GAP, recuerden, para la acidosis metabólica, para cortar el diagnóstico diferencial, o el cloruro urinario en la alcalosis metabólica. Los trastornos respiratorios es un poquito diferente para hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, diferente para hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial en una acidosis respiratoria depende mucho de la historia clínica. Igual que en la acidosis metabólica, es importante que son parámetros de laboratorio. Debemos asociarlo a la clínica, ¿no? Historia clínica, examen físico del paciente. Eso es algo muy importante. Son estudios, son resultados. Importante también la clínica del paciente. Eso es importantísimo. El diagnóstico diferencial de una acidosis respiratoria podemos dividirlo en tres grupos. Aquellos que afectan la cavidad torácica, la caja torácica, aquellos que afectan el centro respiratorio, localizado en el bulbo raquídeo, y aquellos que afectan los pulmones o la vía aérea, tráquea, bronquios, etcétera, ¿no? Trastornos que afectan la caja torácica o cavidad torácica. Bueno, desórdenes neurológicos, desórdenes neuromusculares, por ejemplo, una miastenia gravis, trastorno diafragmático, ¿no? Lesiones diafragmáticas, por ejemplo, una cifoescoliosis, una efusión pleural, neumotórax,
o un tórax inestable. Es decir, trastornos que afectan la caja torácica. Ahora, trastornos que afectan el centro respiratorio, sedantes o sedación, el uso de narcóticos, alteraciones del impulso respiratorio, como la isquemia cerebral o miocárdica o las infecciones, y la apnea obstructiva del sueño con hipoventilación. También afectan el centro respiratorio. Pulmones y vías aéreas. Bueno, la neumonía, el edema pulmonar, la reactividad de vías respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, presencia de cuerpos extraños o tumores a nivel de la vía aérea, ¿no? Pueden afectar la brecha, el pH sanguíneo, ¿no? El equilibrio ácido-base. Tener en cuenta que la afección del impulso respiratorio puede provocar tanto acidosis como alcalosis. Al igual que la neumonía, el asma de inicio, cuando el paciente presenta las crisis de broncoespasmo, empieza a hiperventilar. Pero luego cuando se cansa, empieza a entrar en acidosis respiratoria. Cuando se cansa, ¿no? El paciente puede entrar en acidosis respiratoria. Hay algunos trastornos que pueden debutar con uno y luego terminan con otro desequilibrio. Esto es muy importante tomar en cuenta. Vamos a tener el primer caso. Fíjense, este es el señor Juan, ¿no? Juan llega por unos resultados de laboratorio. Siempre es importante evaluar el paciente, ¿no? Examen físico e historia clínica. Aquí solamente estamos explicando cómo interpretarlos, pero es muy importante asociar los resultados con un buen examen físico y una buena historia clínica. Eso es algo que no debe quedarse, tanto para la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, como para la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. No debe quedarse la clínica, ¿no? Son resultados. ¿Qué es lo primero que debemos hacer del primer video, no? Por ahí arriba les dejo la continuación, ¿no? La primera parte, si quieren verla otra vez. Paso 1, el primer paso es evaluar el pH. Juan tiene un pH de 7.34, lo que concuerda con una acidosis. Nuestro segundo paso a evaluar es evaluar tanto la presión de dióxido de carbono como el bicarbonato. Juan tiene una presión de dióxido de carbono de 65, está elevada, con un bicarbonato sérico de 32. Esto concuerda con una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Fíjense que la PCO2, presión de dióxido de carbono, está por encima del valor normal, lo que no concuerda con el bicarbonato. Si fuese una alcalosis metabólica, ya que su bicarbonato está elevado, sería una alcalosis, no una acidosis, ¿no? No concuerda. Entonces, tiene una acidosis respiratoria, ya que el mecanismo primario es un aumento de la PCO2. ¿Y cómo está compensando Juan? Bueno, elevando el bicarbonato. Por ende, el bicarbonato se encuentra en Juan elevado, valga la redundancia, ¿no? Muy importante a tomar en cuenta. Él está compensando, aumentando el bicarbonato sérico. Pero el trastorno primario, lo que concuerda con su pH, es un aumento de la presión de dióxido de carbono. Por ende, Juan tiene una acidosis respiratoria. Muy importante a tomar en cuenta. Ahora, recuerden que luego de evaluar el pH, después la presión de dióxido de carbono y luego el bicarbonato sérico, lo siguiente es evaluar el mecanismo compensatorio. Ya lo vimos en el primer video, ¿no? Es evaluar el mecanismo compensatorio. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Los pulmones pueden responder rápidamente a un desafío metabólico. Esto no pasa así en los trastornos respiratorios. Los riñones tienen una respuesta muy lenta, más lenta que un pulmón cuando está compensando un problema metabólico. Los riñones no pueden responder inmediatamente a un desafío, a un trastorno respiratorio. Por eso compensa un poquito más lento. ¿Ok? Tanto de forma aguda como de forma crónica, compensan más lento los trastornos respiratorios, ¿no? Un trastorno respiratorio compensa con un metabólico y compensa un poco más lento. Los procesos respiratorios tienen dos fases. Una fase aguda, compensatoria aguda, que se da a través de tampones plasmáticos. Tampones son cierto tipo de compuestos que tratan de llevar el pH a la normalidad. Dentro de los tampones plasmáticos tenemos, por ejemplo, uno muy importante, las proteínas, como la albúmina, la hemoglobina, son sistemas buffer, ¿no? O tampones.
y los fosfatos. Inclusive el bicarbonato también actúan como tapón tan plasmático. Son sistemas buffer. Tratan de llevar ese pH al valor normal para ayudar a mantener, ¿no?, ese pH. Tienen dos fases, una fase compensatoria aguda, que se da a través de tampones plasmáticos, y una fase crónica, compensatoria crónica, que aquí es donde participa el riñón. Recuerden que los trastornos respiratorios compensan muy lento. Entonces hay que tomar en cuenta estas dos fases de los trastornos respiratorios, de la compensación, ¿no?, de los trastornos respiratorios. Una fase compensatoria aguda a través de tampones plasmáticos o sistemas buffer, y una fase compensatoria crónica donde participa principalmente el riñón. Reabsorbe bicarbonato y excreta hidrogeniones en el caso de una acidosis respiratoria. En el caso de una alcalosis respiratoria sería lo contrario. Aumenta la excreción de bicarbonato, pero aumenta la reabsorción de hidrogeniones, ¿no? Sería lo contrario en el caso de una alcalosis respiratoria. La respuesta aguda tarda o se toma unos minutos a horas en iniciar, ¿no?, en tratar de compensar. Mientras que las respuestas crónicas o la respuesta crónica tarda de 3 a 5 días. Puede tardar un poco más. Se toma ese tiempo para compensar, ¿no?, para iniciar una respuesta adecuada en estos pacientes. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Hay cálculos para tener una suposición para saber si ese paciente está presentando una fase crónica o una fase aguda en el contexto de esa acidosis respiratoria. Y debemos tomar en cuenta lo siguiente. En la fase compensatoria aguda, por cada aumento de la presión de dióxido de carbono de 10, cada aumento de 10, ¿no?, por encima del valor normal, recuerden que es de 35 a 45, por cada 10 que aumenta de la presión de dióxido de carbono del valor normal, el bicarbonato sérico debería aumentar 1 miliequivalente por litro, mientras que el pH debería disminuir o disminuye 0.08. Por cada 10 de la PCO2 que aumenta de valor normal, el bicarbonato sérico aumenta 1 miliequivalente y el pH disminuye 0.08. Ahora, en la fase crónica, por cada aumento de la presión de dióxido de carbono de 10 por encima del valor normal, el bicarbonato sérico aumenta de 3 a 4 miliequivalente, mientras que el pH disminuye 0.03 por cada 10 de la presión de dióxido de carbono que aumenta de valor normal, ¿no? El bicarbonato aumenta 3 a 4 y el pH disminuye 0.03. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar un trastorno respiratorio. Hay que tomarlo en cuenta. Estos trastornos compensan con dos fases, pueden compensar con dos fases, una fase aguda y una fase crónica. Tenemos el caso de Juan, el mismo paciente anterior. Juan tenía un pH de 7.34, una PCO2 de 65 y un bicarbonato sérico de 32, lo que concuerda con una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Recordar, por cada aumento de 10 de la presión de dióxido de carbono, debería haber cambios tanto en el bicarbonato como en el pH. ¿Cuánto aumentó la PCO2 de Juan? Bueno, aumentó 20 por encima del valor normal, ¿no? Aumentó 2 unidades de 10, aumentó 2 veces 10, ¿no? 20, que sería 65, ¿no? 45 más 20, 65. Aumentó 2 unidades de 10. Aumentó 2 veces, ¿no? 2 veces por encima del valor normal. El pH de Juan, si nos vamos a la fase aguda, 2, recuerden que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta de la PCO2, el pH debería reducir 0.08. Entonces hacemos la siguiente ecuación. 2, ¿verdad?, 2 unidades de 10, 2 veces. 2 por 0.8, que es el valor que debería disminuir, ¿no?, por cada 10. 0.08 es igual a 0.16. 7.40, que es una media del pH normal, pues más o menos 5, ¿no? 7.35 o 7.45. Tomamos una media. 7.40 es la media del pH normal. 7.40 menos 0.16 sería o es igual a 7.24. No concuerda con el pH que tiene Juan.
No concuerda, ¿no? Ahora vamos a calcularlo para una fase crónica. 2 por 0.03, recuerden 0.03 es el valor que debería disminuir el pH por cada 10 de la presión de dióxido de carbono que aumente por encima del valor normal, ¿no? 2.03 es igual a 0.06. Una media del pH normal es 7.40. 7.40 menos 0.06 es igual a 7.34, lo cual concuerda con el pH de Juan. Hasta el momento orientan a un trastorno crónico, una fase crónica de su acidosis respiratoria, una compensación crónica. Vámonos al bicarbonato. El bicarbonato de Juan es de 32, ¿no? 32 menos 24, porque 24 es la media de bicarbonato normal, ¿no? 24 es la media. 24 de bicarbonato sérico normal. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 8 miliequivalentes por litro. Recuerden que en la fase aguda, el bicarbonato debería aumentar 1 miliequivalente por cada 10. No concuerda con el valor de bicarbonato que tiene Juan, ¿no? No concuerda. Aumentó 8, no 2 como debería aumentar. Si fuese la fase aguda, ¿no? Aumentaría 2, no 8. En la fase crónica, el bicarbonato debe aumentar de 3 a 4 por cada 10 milímetros de mercurio de la presión de dióxido de carbono, lo que concuerda más con un trastorno crónico, porque aumentó más, ¿no? Lo que aumentaría es de 3 a 4, pero si aumenta más, bueno, concuerda con una fase crónica, una fase compensatoria crónica. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante con el paciente. Juan tiene una compensación crónica. Ya sabemos que el pH concuerda con la fase crónica y su bicarbonato aumentó más que que lo debería, ¿no? En una fase aguda. Hay que tomar en cuenta una clave, hay una pista, hay una clave. La clave es todo nivel de bicarbonato sérico superior a 30 miliequivalente en el contexto de una acidosis respiratoria sugiere una compensación crónica. El bicarbonato de Juan es de 32, está por encima de 30, ¿no? En el contexto de una acidosis respiratoria, todo bicarbonato por encima de 30 sugiere una compensación crónica, como es el caso de Juan. Tiene una acidosis respiratoria en fase compensatoria crónica. Se cronificó esta acidosis respiratoria. Muy importante a tomar en cuenta. Alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de alcalosis respiratoria, debemos tomar en cuenta lo siguiente. En la alcalosis respiratoria, recordar, el pH estará elevado, mientras que el cambio primario será una disminución de la presión de dióxido de carbono. Aquí el paciente empieza a hiperventilar, contrario a la acidosis, que el paciente hipoventila. Se retiene CO2 en la acidosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria, el paciente hiperventila, aumenta la ventilación y disminuye la presión de dióxido de carbono. Sin dióxido de carbono no hay ácido carbónico y empieza a aumentar el pH, ¿no? Hay disminución de ácidos y empieza a aumentar el pH. El cambio secundario o compensatorio es una disminución del bicarbonato sérico, una reducción del bicarbonato sérico. El riñón empieza a aumentar la excreción de bicarbonato y aumenta la reabsorción de hidrogeniones, contrario a la acidosis respiratoria, ¿no? Recuerden que los trastornos respiratorios, su respuesta es más lenta. A diferencia de los trastornos metabólicos primarios, su respuesta es más rápida. La respuesta respiratoria es más rápida que la respuesta metabólica. El defecto primario en la alcalosis respiratoria es una disminución de la presión de dióxido de carbono, contrario a la acidosis respiratoria. Y recordar otra vez, la presión de dióxido de carbono normal es de 35 a 40, con una media de 40, de 35 a 45, con una media de 40, ¿no? Más o menos 5. Se desarrolla una hiperventilación o se desarrolla cuando hay una hiperventilación que provoca un aumento de la depuración de dióxido de carbono, el cual se genera en el metabolismo tisular, por el metabolismo tisular, ¿no? El diagnóstico diferencial de una alcalosis respiratoria
debemos tomar en cuenta tres grupos. Así, igual, en la acidosis respiratoria habían tres grupos. Aquí hay tres grupos para el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles trastornos o problemas pueden originar una alcalosis respiratoria? Bueno, aquellos que son sistémicos, generalizados, aquellos que se deben al centro respiratorio o una alteración del centro respiratorio localizado en el bulbo raquídeo, o aquellos que afectan los pulmones y las vías aéreas, o las vías aéreas, ¿no? Dentro de los trastornos sistémicos que pueden desarrollar una alcalosis respiratoria, tenemos la sepsis, que es una infección grave, generalizada, descontrolada. El uso de salicilatos, recordad que el uso de salicilatos también provoca acidosis y puede terminar en una alcalosis. También puede provocar. La falla hepática, el hipertiroidismo, el embarazo, la insuficiencia cardíaca y la anemia severa pueden aumentar la ventilación del paciente y depurar más rápido el CO2, ¿no? Dentro de los trastornos del centro respiratorio que pueden originar una alcalosis respiratoria, tenemos tumores del sistema nervioso central, el uso de progesterona que aumenta el centro respiratorio o excita el centro respiratorio, es muy usada en la apnea obstructiva del sueño, el dolor, la ansiedad, las grandes alturas o altitudes, la fiebre, y fíjense aquí el impulso respiratorio alterado, ¿no? Alteración del impulso respiratorio que puede originar también una acidosis respiratoria. Tanto la isquemia cerebral como las infecciones a nivel del sistema nervioso central pueden originar una acidosis o una alcalosis respiratoria. Por ende, la historia clínica es muy importante. El contexto clínico es muy importante a evaluar, ¿no? Dentro de los trastornos pulmonares o de las vías respiratorias que pueden llevar al paciente a una alcalosis respiratoria, tenemos la embolia pulmonar, la patología restrictiva. La embolia pulmonar puede en un inicio llevar al paciente a alcalosis respiratoria y luego por la isquemia puede llevar al paciente, o la hipoxia puede llevar al paciente a una acidosis respiratoria. La patología restrictiva por fibrosis pulmonar, por ejemplo, puede llevar al paciente a una alcalosis respiratoria. El broncoespasmo en la fase aguda, ¿no? Un paciente asmático en crisis de broncoespasmo, primero empieza a hiperventilar, luego cuando se cansa, igual que en la neumonía, empiezan a hiperventilar y luego cuando se cansan, entran en acidosis. Pero en un inicio pueden debutar con una alcalosis en la fase aguda, ¿no? Pueden debutar con alcalosis respiratoria. Debemos recordar siempre evaluar el pH, la presión de dióxido de carbono, bicarbonato. Luego el tercer paso es evaluar la compensación. Al igual que en la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria tiene dos fases, ¿no? Son procesos respiratorios. Una fase compensatoria aguda, que se da gracias a los tampones o buffers plasmáticos, y una fase compensatoria crónica, en la cual participa el riñón principalmente. La respuesta aguda toma de minutos a horas, ¿no? Mientras que la respuesta crónica toma de 1 a 3 días, muy parecida a la acidosis respiratoria. Ahora, fíjense que hay una diferencia en cuanto a las fases compensatorias de la acidosis respiratoria y las alcalosis respiratoria. Aquí, por cada disminución de la presión de dióxido de carbono de 10, es decir, menor a 10, ¿no? Cada vez que disminuye por debajo de valor normal, de 35 a 45, el bicarbonato sérico debería disminuir 2 miliequivalentes por litro, ¿no? Debería disminuir. Contrario a la fase crónica. Es aquí, pero aquí es disminución, ¿ok? No aumento, disminución. Por cada disminución de la presión de dióxido de carbono de 10, por debajo del valor normal, el bicarbonato sérico debería disminuir 5 miliequivalentes por litro. Por cada 10 que disminuye de la presión de dióxido de carbono. Disminuye, ¿ok? Disminuye. Fíjense que no hemos tomado en cuenta el pH, ya que los trastornos de tipo alcalosis respiratoria, el pH suele cambiar muy poco. Cambia muy poco el pH en los trastornos que provocan alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Cambian muy poco. Por ende, los cambios en el pH son inapreciables. Inclusive puede estar a un valor normal.
son inapreciables los cambios del pH en el contexto de una alcalosis respiratoria. Esto es algo muy importante a tomar en cuenta. Y debemos recordar, en la acidosis respiratoria en fase aguda, recordar que el pH, el cambio en la PCO2, en la presión de dióxido de carbono, cambio en la presión de dióxido de carbono, está en aumento, ¿no? Es un aumento tanto en la acidosis respiratoria aguda como en la acidosis respiratoria crónica. Es un aumento de la presión de dióxido de carbono. Es el trastorno primario. Ahora, el cambio del bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de la PCO2 que varía, aquí por cada 10 que aumenta, sería un miliequivalente por cada 10 de la presión de dióxido de carbono en la etapa aguda y de 3 a 4 en la etapa crónica, ¿no? El cambio del pH en la acidosis respiratoria aguda sería una disminución de 0.08 por cada 10 de la presión de dióxido de carbono, ¿no? Y 0.03 en la fase crónica por cada 10 que aumente la presión de dióxido de carbono. Esto es muy importante a la hora de valorar, ¿no? El cambio compensatorio, si está en una fase aguda o si está en una fase crónica. Contrario en la alcalosis y en la contrario en la alcalosis respiratoria, ¿no? Tanto aguda como crónica. Recuerden que aquí el cambio primario es una disminución de la presión de dióxido de carbono. Por cada 10 que disminuye de la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato sérico debería disminuir 2 miliequivalentes. Igual aquí, por cada 10 que disminuye de la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato sérico debería disminuir 1, ¿no? Por cada 10 que disminuye. Aquí, por cada 10 que aumenta, debería sumarse. Aquí, en la alcalosis, por cada 10 que disminuye, debería restarse. Tomar en cuenta. Como los cambios en el pH son insignificantes o poco apreciables, no tomamos en cuenta el pH en el contexto de una alcalosis respiratoria. No lo tomamos muy en cuenta porque los cambios son muy mínimos o inapreciables o insignificantes. No lo tomamos en cuenta. Lo tomamos más en cuenta ya que hay una variabilidad mayor en cuanto a la acidosis, ¿no? Respiratoria. Esto hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de valorar una acidosis respiratoria, el pH. Vámonos con el siguiente caso. Pedro trae los siguientes resultados. Tiene un pH de 7.40, una presión de dióxido de carbono de 26, un bicarbonato de 18, un sodio en 138, un cloro en 97 y un potasio en 4.0. Lo primero a evaluar es su pH. Tiene 7.40. Este pH está dentro de parámetros normales. Tiene un pH normal. ¿Qué es lo siguiente a evaluar? Bueno, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Pedro tiene una presión de dióxido de carbono de 26 y tiene un bicarbonato de 18. Si pensamos un poquito, Pedro tiene una presión de dióxido de carbono de 26 y tiene un bicarbonato de 18. ¿Concuerda la presión de dióxido de carbono con su pH? No, porque debería estar en alcalosis, ¿no? Debería estar en alcalosis. Debería estar en alcalosis. Ahora, el pH está en 10, el bicarbonato está en 18 y su pH está en 7.40. Pedro tiene una acidosis metabólica. Tiene una acidosis metabólica porque su bicarbonato sérico está bajo. Su pH está normal. ¿Qué quiere decir esto? Pedro está compensando. Pedro está compensando. Vamos a dejar entre comillas compensando. Recuerden que en el primer video mencionamos que un pH normal no descarta un trastorno ácido-base. Por ende, el contexto clínico, la historia clínica y el examen físico es primordial, es esencial ahora, a la hora de evaluar a un paciente con un trastorno ácido-base. Pedro tiene una acidosis metabólica
ya que su pH, su bicarbonato sérico está bajo. No concuerda la presión de dióxido de carbono con su pH, pero tiene una acidosis metabólica, está hiperventilando, compensando esa acidosis, ¿no? Tiene una acidosis y los trastornos metabólicos compensan con respuestas respiratorias. Pedro está hiperventilando. Pedro está hiperventilando, pero su pH es normal. Por ende, lo dejamos que tiene una acidosis metabólica, ¿no? Ojo, recordar, los trastornos de tipo alcalosis respiratoria, el pH, los cambios son insignificantes. Pero vamos a ver cómo le llegamos al diagnóstico de alcalosis respiratoria. Vamos a ver cómo le llegamos, a ver si es cierto que está compensando de forma adecuada o no. Recordar que cuando hacemos el diagnóstico de acidosis metabólica, debemos evaluar la brecha aniónica, ¿no? Esto es muy importante del primer video, de la primera parte, ¿no? La brecha aniónica, recordad, se calcula, anion gap es igual al sodio, la carga positiva predominante, menos la suma de las cargas negativas predominantes, que es las cuales son el cloro y el bicarbonato. La anion gap sería sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Pedro tiene un sodio de 138, un cloro de 97 y un bicarbonato en 18. 97 más 18 serían 115. 138 sodio, ¿no? Menos 115, la suma de las cargas negativas principales o primordiales que predominan, ¿no? Predominantes, sería 115. 138 menos 115 sería un anion gap de 23. Pedro tiene una acidosis metabólica con anion gap elevada o elevado, ¿no? Recuerden que el anion gap normal es de 12, más o menos 4, ¿no? O 16, o perdón, más o menos 2, o 14, o 10, más o menos 2. Anion gap normal, ¿no? De 2. Tiene un anion gap elevado, una acidosis metabólica con anion gap elevado. Hay una mnemotecnia que ya la hablamos en el primer video, la cual es mupiles, ¿no? Ahí vemos, nos vamos ahí a esa mnemotecnia y buscamos la probable causa de acidosis metabólica con anion gap elevado que tiene Pedro. Algo muy importante para evaluar en las acidosis metabólicas es si Pedro está compensando de forma adecuada o no. Para saber el grado de compensación de la acidosis metabólica, debemos calcular Winter. Recuerden que la fórmula de Winter o el cálculo de Winter solamente se utiliza para los trastornos de tipo acidosis metabólica. Debemos siempre calcular Winter para ver si está corrigiendo de forma adecuada, ¿no? Winter es igual a bicarbonato sérico por 1.5 más 8, más o menos 2. Si calculamos el Winter de Pedro, nos da lo siguiente. Bicarbonato de Pedro es de 18. Por 1.5 sería 27. 27 más 8 será igual a 35. Más o menos 2. La PCO2, la presión de dióxido de carbono de Pedro, es de 26. Y cuando calculamos Winter, nos dio un valor igual a 35. Más o menos 2 sería 37 o 33, ¿no? El Winter, el cálculo de Winter es mayor a la PCO2 esperada, a la presión de dióxido de carbono del paciente. Es decir, Winter nos está diciendo que tiene una presión de dióxido de carbono esperada mayor al grado de compensación normal que debería tener Pedro. Es decir, tiene una compensación respiratoria inadecuada. No da, no es igual, el Winter calculado no es igual a la presión de dióxido de carbono de Pedro. Por ende, tiene una compensación respiratoria inadecuada. Está compensando más de lo normal. Y cuando el paciente entra en hiperventilación, hiperventila más de lo normal, ¿no? Empieza a sacar mucho CO2. Pedro tiene como compensación alterada un trastorno añadido
y es una alcalosis respiratoria añadida, ¿no? Se le añadió a Pedro una alcalosis respiratoria. Compensó más de lo normal y se metió en alcalosis respiratoria. Sacó más CO2 de lo normal y como el pH, recuerden que los cambios del pH son mínimos cuando se habla de una alcalosis respiratoria, son hasta insignificantes y el pH puede estar normal. Se habla de que la alcalosis respiratoria es uno de los únicos trastornos ácido-base que el pH llega al nivel normal, lo lleva al nivel normal. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Ya después aquí calculamos ¿no? si ese trastorno es agudo o crónico. Muy importante a la hora de evaluar los trastornos respiratorios, ¿no? Es evaluar su compensación, si es aguda o crónica. Es muy importante a tomar en cuenta. Entonces, ya que estamos ante el contexto de una alcalosis respiratoria, ¿no? Pedro compensó más de lo normal y se metió en otro trastorno ácido base, el cual es una acidosis, una alcalosis respiratoria, ¿no? Su compensación está inadecuada. Como estamos ante el contexto de una alcalosis respiratoria, debemos saber si ese grado de compensación o si está en una fase aguda o crónica. Su presión de dióxido de carbono se redujo 10 milímetros de mercurio, que sería una unidad de 10, ¿no? 35 menos 10 serían 25, aproximadamente 10 disminuyó la presión de dióxido de carbono. Recuerden que el pH no lo tomamos en cuenta porque son cambios inapreciables en el contexto de una alcalosis respiratoria. Por ende, tomamos el bicarbonato. Y decimos, 18, que es el bicarbonato que tiene Pedro, menos 24, que es la media de valor normal del bicarbonato sérico, decimos que Pedro tuvo una reducción de 6 miliequivalentes por litro del bicarbonato. Una reducción de 6. Si nos vamos a los datos que nos orientan a una fase aguda o crónica, veremos lo siguiente. En la fase aguda debería reducirse 2 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de la presión de dióxido de carbono. Y en la fase crónica debería reducirse 5 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de la presión de dióxido de carbono. Concuerda más con una fase crónica, una compensación crónica, porque se redujo 6 miliequivalentes por litro de bicarbonato sérico a esos 10, ¿no? Por esos 10 que se redujo de la presión de dióxido de carbono, disminuyó el bicarbonato 6 miliequivalentes. Por ende, concuerda más con una compensación de tipo